Para platicarles un poquito de lo que estamos haciendo en el experimento ALICE, básicamente platicarles un poquito sobre un análisis que fue publicado en fechas recientes, apenas hace un par de meses, en diciembre, se publicó en la revista Nature, y me gustaría platicar un poco de ese resultado, que es un resultado del experimento ALICE en el que trabajamos desde hace ya más de 25 años. Y para platicarles de eso me gustaría pues compartir algunas imágenes. Entonces voy a compartir pantalla. Si ya la están viendo, pues es el título de la charla, el experimento ALICE, que se encuentra en el Gran Colisionador de Hadrones en Ginebra, en Suiza, y el interior de las estrellas. Es decir, ¿qué tiene que ver el experimento ALICE con los estudios que se realizan actualmente sobre el interior de las estrellas? Vamos a platicar un poquito de eso. Y ahí tienen mis redes sociales, por si alguno de ustedes está interesado en seguir más información. Mis redes sociales son de uso profesional, no publico información científica, cosas que se están haciendo ahí en los trabajos que realizamos, y ahí me encuentran en Twitter, en Facebook, en Instagram. Pues bien, el experimento ALICE se especializa en el estudio del choque de la colisión de iones pesados ultrarrelativistas. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. Iones pesados que viajan a una velocidad cercana a la de la luz, con las más altas energías jamás logradas, pero también tiene un programa de investigación en protón-protón y en protón-ion. Es uno de los experimentos grandes del Gran Colisionador de Hadrones, que es el acelerador más grande del mundo, que se encuentra también en el laboratorio más grande del mundo, que es el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Ahí ven una fotografía del experimento que se encuentra a más de 100 metros por debajo del nivel del suelo, en una caverna gigantesca, y es una foto con las puertas abiertas, esas estructuras que se encuentran a izquierda y a derecha. Ustedes pueden ver el cursor, yo les voy a estar señalando, y eso permite ver el interior del experimento, pero cuando empieza a funcionar, estas puertas se cierran, y entonces queda todo adentro de ese cascarón naranja que se puede ver ahí. El experimento ALICE tiene que ver con la física de partículas elementales, tiene que ver con los problemas de lo microscópico, con la mecánica cuántica, y tienen que ver entonces con los componentes más fundamentales de la materia. Aquí les he colocado para recordarles a ustedes que seguramente ya saben cuál es la tabla de los elementos actualmente. Tenemos 12 partículas de materia, 6 quarks y 6 leptones que se pueden ver ahí. Los 6 quarks se denotan normalmente con letras U, D, S, S, T y B, que son las iniciales de los nombres up, down, charm, strange, top y bottom, ¿no? Son los nombres de arriba, abajo, encanto, extraño, verdad y belleza. Y luego los leptones, entre los cuales el más conocido es el electrón, el muón, el tau. Y el primero de los cuales fue descubierto en esta tabla, pues fue el electrón. Lo conocemos desde hace más de 100 años, 1897. Y el más recientemente, y probablemente el último, no lo sabemos si será el último o no, pero el más recientemente descubierto es el Higgs, esta partícula que se encuentra hasta arriba a la derecha. Es decir, en las diagonales de esta tabla se encuentran las partículas, la primera y la última en ser descubierta en 2012. De manera tal que en esta tabla hay 115 años de historia, desde que se descubrió el electrón hasta que se descubrió el Higgs. En esos 115 años de historia se fue construyendo, y se fue construyendo también una teoría sobre estas partículas, una teoría que hoy conocemos como el modelo estándar, ¿no? y que es la teoría que nos describe el mundo microscópico. No vamos a hablar de todos los temas que implica el modelo estándar, vamos a hablar muy concretamente de la manera como estudiar en un laboratorio el mundo microscópico nos puede llevar a entender lo macroscópico, es decir, la física de las estrellas. Y para eso
mencionaremos que esos quarks de los que acabo de hablar, de la tabla de partículas elementales, se encuentran siempre confinados. Es un fenómeno al que conocemos así como confinamiento. Se encuentra confinado en hadrones. De manera genérica, la palabra hadrón se refiere a los mesones y a los bariones. Y los mesones son grupos conglomerados de dos quarks, y para ser más concreto, de un quark y un antiquark. Siempre es un estado de quark y antiquark, y a esos se les llama mesones. Pero también existen los bariones, que son conglomerados de tres quarks o de tres antiquarks, y aquí he puesto algunos ejemplos. El protón y el neutrón son ejemplos de bariones, ¿no? Son aglomerados de esos tres quarks. Dos quarks arriba y un quark abajo hacen un protón. Un quark arriba y dos quarks abajo hacen un neutrón. Pero así hay combinaciones con los otros quarks que dan muchísimos bariones, miles de bariones y de mesones. Y algo que es importante en ese proceso de aglomeración de quarks es la fuerza fuerte. Es una de las 4 interacciones de la naturaleza. Las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Esta es una de ellas. La fuerza fuerte se entiende como el intercambio de partículas entre los quarks. Están continuamente intercambiando gluones, ¿no? Eso que intercambian lo conocemos los físicos de partículas como gluón. Intercambia su carga de color, por eso cambian de color cuando se envían gluones entre sí. Y esta interacción fuerte es la que mantiene unidos a los quarks adentro de los hadrones. Es lo que mantiene unidos a los quarks en mesones, en bariones y en general en hadrones. Es la interacción fuerte, ¿no? Y algo que nos interesa mucho cuando estudiamos la física de iones pesados es entender esta interacción fuerte. Aunque hay otros muchos fenómenos en los que intervienen la interacción electromagnética y la interacción débil, que son otras dos interacciones fundamentales, el experimento ALICE está muy enfocado a entender el fenómeno de confinamiento, la interacción fuerte y la teoría que describe a esta fuerza, que es la cromodinámica cuántica, así se llama. La cromodinámica cuántica, que es la teoría que describe esta interacción y la manera como los quarks se unen. Para entender esa interacción es importante entender el diagrama de fases de QCD, así decimos. QCD significa Quantum Chromodynamics, cromodinámica cuántica, y el diagrama de fases es una cosa muy parecida a eso que tenemos ahí en la pantalla. Esto que está ahí es el diagrama de fases del agua. Lo pongo porque nos resulta muy familiar, ¿no? Tenemos en un eje la presión y en otro eje la temperatura. Y de acuerdo con los valores que toma la presión y la temperatura, nosotros nos encontraremos en algún punto de esta gráfica y entonces diremos que el agua se comporta como un vapor, como un líquido, como hielo, y eventualmente si aumentamos mucho la temperatura y aumentamos la presión, pues caeremos en alguna región de este diagrama, y a este diagrama se le conoce como el diagrama de fases del agua. Hay puntos muy interesantes en un diagrama de fases. Por ejemplo, aquí está el punto triple. Es un punto muy interesante en el que a 0.01 grados y a una presión de 0.006 atmósferas, el agua es muy susceptible de encontrarse en los 3 estados al mismo tiempo, ¿no? Pero también hay un punto muy interesante que es un punto crítico acá a la derecha, de tal suerte que arriba de temperaturas como de una temperatura superior a 374 grados y presiones de 218 atmósferas, el agua adquiere un estado supercrítico. Es un estado muy especial en el que se combinan las propiedades de líquido y de vapor. Y es un estado interesante tecnológicamente hablando, porque cuando el agua se encuentra en estado crítico, supercrítico, conserva las características de los líquidos y conserva las características de los gases, de manera tal que tiene la capacidad solvente de los líquidos y tiene la capacidad de dispersarse que tienen los gases.
Y esas propiedades combinadas la hacen muy interesante para ser utilizada en procesos industriales de limpieza, en el que se propaga rápidamente y disuelve lo que ustedes quieran que disuelva, ¿no? En fin, entender un diagrama de fases nos da pues la posibilidad de manipular y de comprender mejor la naturaleza de la materia. Por eso es que queremos entender el diagrama de fases de la cromodinámica cuántica, y es el objetivo del experimento ALICE. Queremos entender este diagrama de temperatura contra densidad y encontrar ahí en ese diagrama nuevas formas de materia en condiciones extremas de temperatura, esencialmente. Eso es lo que hace ALICE. Si nosotros graficamos la temperatura y la densidad en una gráfica aquí, pues vamos a darnos cuenta de que nosotros vivimos en esta región de temperaturas bajas y densidades bajas. Aquí habitamos, aquí están los hadrones, aquí se encuentran los protones que forman a los núcleos que forman a los átomos y los átomos que forman moléculas y que nos forman a nosotros. En un mundo donde la temperatura es baja y la densidad, pues la podemos decir, es baja en el sentido de que es la densidad de los nucleones, es la densidad de los hadrones. Pero si nosotros tomamos a esta materia y aumentamos su temperatura, entonces pensamos que en algún momento cruzaremos esta línea y entraremos en una región del espacio, fases de cromodinámica cuántica, en la que los quarks que forman a los hadrones pasarán a formar un nuevo estado de la materia al que hemos llamado plasma de quarks y gluones. Y esa es la trayectoria que siguen los aceleradores. El RHIC, que fue un acelerador de iones pesados en los Estados Unidos, cerca de Nueva York, en Brookhaven, y el Gran Colisionador de Hadrones, que se encuentra actualmente en Ginebra, en Suiza. De manera tal que esta es una de las direcciones que estudiamos con el experimento ALICE, llevando la materia a condiciones extremas de temperatura. Pero también podríamos conducirnos en la dirección de grandes densidades para cruzar también una línea en la que eventualmente se formaría el plasma de quarks y gluones, que pensamos actualmente también podría estar en el centro de las estrellas de neutrones, ¿no? Las estrellas de neutrones podrían contener materia nuclear o materia de quarks, no lo sabemos, muy altas densidades, ¿no? De manera tal que ese es el objetivo del experimento ALICE. Hoy sabemos ya que esa temperatura crítica en la cual se pasa de un estado de materia a otro es del orden de billones. Si logramos calentar la materia a 2 billones de grados centígrados, pues entonces cruzaremos la línea y veremos a los hadrones desaparecer, esfumarse para dejar un nuevo estado de la materia, un plasma de quarks y de gluones. Pero también en la dirección horizontal, si llegamos a aumentar la densidad a 0.72 gigaelectronvolts por Fermi cúbico, que en este momento no voy a entrar en los detalles de lo que eso significa, pero para propósitos de entender un poco más lo que significaría duplicar la densidad de la materia nuclear, se requerirían 10 a la 33 pascales, es decir, 20 veces la masa de la Tierra, digamos, el peso de la Tierra sobre 1 milímetro cuadrado. Son presiones extraordinarias para llegar a duplicar, solamente duplicar, no quintuplicar, que es lo que estoy mostrando aquí en el eje horizontal, solo para duplicar la densidad de la materia nuclear. Es decir, aquí he colocado puntos rojos en los que muestro cuál es la densidad de la materia nuclear, es el primer punto, y duplicarlo, llevarlo acá, necesitaríamos presiones gigantescas. Pensamos que cuando se quintuplique esa densidad, entonces la materia sufrirá una transición de fase y pasará de ser hadrón a ser un plasma de quarks y de gluones. Esas cosas queremos entender con el experimento ALICE, y el método que seguimos es el de hacer colisiones. Aquí estoy mostrando un experimento en el que ustedes pueden ver por la izquierda entrando paquetes de protones o de iones pesados, paquetes que se encuentran en este punto para eventualmente colisionar, producir interacciones con los que vienen en la dirección contraria y producir radiación que debe ser medida en todos los detectores que están rodeando ese punto de interacción. Esa es la idea.
El gran colisionador de hadrones se produce en paquetes con más de 100.000 millones de protones cada uno, los paquetes más intensos que se han podido construir. Y estos se están cruzando cada 25 mil millonésimas de segundo, es decir, cada 25 nanosegundos. Esta es una fotografía del túnel, el túnel del gran colisionador de hadrones. Ustedes pueden ver los dipolos, las diferentes componentes del acelerador, en donde se aceleran protones en ambas direcciones para hacerlos chocar a 14 teraelectronvolts en el centro de masa, y iones pesados para hacerlos chocar también a 1150 teraelectronvolts en el centro de masa. Es una fotografía más o menos conocida por los físicos de lo que es el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, ¿no? El globo de la ciencia ya se convirtió en un ícono del CERN, y ahora se pintó el piso de azul, de manera que esta explanada se conoce como la explanada azul. Es la entrada principal al Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, y al fondo ven a los Jura, y por allá a unos 3,5 kilómetros, casi 4 kilómetros de aquí, ya en territorio francés, se encuentra el experimento ALICE, que es el experimento del que estamos hablando. Es una vista aérea del punto 2, porque los puntos de encuentro de los haces en el acelerador están numerados. Aquí se encuentra el punto número 1, y esto que ven ustedes aquí es donde se encuentra el experimento ATLAS, en el punto 1, y luego acá está el punto 2, y por allá está el punto 3, y así sucesivamente. Y esta es una vista del punto 2, una vista aérea del punto 2, donde se encuentra el experimento ALICE en un pueblito francés que se llama Saint-Genis-Pouilly, del lado francés, y ahí están los laboratorios. Si uno pudiese ver por debajo del nivel de la Tierra 100 metros, entonces vería que pasa el acelerador, pasa el túnel por ahí. El túnel viene de la izquierda a la derecha, y en este edificio se encuentra pues un hoyo enorme que baja a más de 100 metros para llegar hasta la caverna en donde está el experimento ALICE, ¿no? Ahí está la caverna, y ahí está el detector. Está formado por 19 sistemas de detección, y de los cuales hay 3 sistemas. El sistema AD, que está formado por 2 módulos, el sistema B0, que se encuentra aquí muy cerca del punto de interacción, y ACORDE, son detectores que fueron diseñados y construidos en México por un grupo de investigadores de diferentes instituciones. El estudio de la colisión de iones pesados a muy alta energía es un campo relativamente nuevo, porque no se había logrado antes de la década de los 90. No se había logrado acelerar iones muy pesados, se aceleraban iones más ligeros. Uno de los problemas difíciles de la aceleración de iones es que tienen una carga enorme. O sea, los iones de plomo tienen una carga de 82 más, y eso hace difícil formar paquetes. No se había logrado hasta que en la década de los 90, apenas en los 90, se consiguió construir haces razonablemente densos como para estudiar la colisión de los iones pesados. Y estas son las energías en el centro de masa. Ustedes pueden ver en el proyecto anterior al gran colisionador de hadrones, en el terreno de los iones pesados, era RIC, que se encontraba en Brookhaven. Es una población cercana a Nueva York, y ahí se encontraba el RIC, que aceleraba iones de oro a 100 gigaelectronvolts por nucleón. Eso significa, si ustedes multiplican el número de nucleones que tiene el oro, que son 197%, pues les da una energía en el centro de masa de casi 40 teraelectronvolts. Pues en el gran colisionador de hadrones acelera plomo, que es un ion extremadamente pesado, y alcanza entonces una energía en el centro de masa de 1262 teraelectronvolts, la más alta lograda en experimentos de iones pesados ultrarrelativistas. ¿Cómo se ve una colisión de iones pesados ultrarrelativistas? Pues aquí tienen a 2 iones de plomo que se encuentran a muy alta energía, pero en cámara lenta, a 5.5 teraelectronvolts en el centro de masa. Ustedes pueden ver que se ven como tortillas, digamos, con la contracción de Lorentz. Los iones de plomo se achatan, y eso hace que se vean así.
y cuando chocan, pues producen un montón de radiación. Aquí ven partículas de colores que simbolizan a los quarks, pero los quarks rápidamente se van confinando en hadrones y por eso se empiezan a poner blancos, porque los hadrones son blancos, no tienen carga de color. Si nosotros vemos esta colisión en cámara lenta, vamos a ver cómo se acercan los iones, cómo chocan y cómo inmediatamente después de la colisión, por un instante, se forma una región extremadamente caliente en la que los quarks y los gluones se liberan, formando un plasma como el que he tratado de poner ahí caricaturescamente. Ese plasma de quarks y gluones es el interés de los físicos que trabajamos en el experimento ALICE. Queremos medir sus propiedades, queremos entenderlo mejor, y hoy pensamos que lo que estamos haciendo en el diagrama de fases es pues producir esa colisión de los iones pesados. Aquí pueden ver en el mundo en que vivimos de bajas temperaturas y bajas densidades, pues los iones están formados por hadrones, como los protones y los neutrones. Y esa es la condición inicial de la que partimos. Pero en el momento en el que chocan, inmediatamente se aumenta la temperatura y entonces los quarks y los gluones pasan a formar este plasma que se ve allá arriba con una temperatura gigantesca de billones de grados centígrados. Esa es la fase de preequilibrio, decimos. Es el momento justo en el que los iones se cruzan y después de eso, inmediatamente, después el plasma se empieza a enfriar. En ese momento del cruce de los iones pesados, hay materia fuertemente interactuando, formando esa materia de quarks que se va enfriando poco a poco, va produciendo interacciones entre los quarks y los gluones para llegar nuevamente a esta línea, otra vez, de regreso, en el que los quarks se van a hadronizar. Se va a fragmentar. Se van a fragmentar produciendo hadrones nuevamente para regresar a algo que se conoce como el congelamiento químico, en el que aparecen pues las partículas que nos resultan familiares y que empiezan a aglomerarse para formar el mundo que conocemos, y finalmente el congelamiento térmico de las bajas temperaturas en que vivimos. Esa es la trayectoria que realiza el plasma que estudiamos en el experimento ALICE. Y esta es la manera como nos imaginamos a ese plasma. Esta es una manera educada de pensar en cómo se ven los quarks y los gluones. Y es una manera educada porque es una visualización basada en teoría cuántica de campos, en el que los quarks, se puede ver a los quarks produciendo partículas virtuales desde el vacío, ¿no? Produciendo partículas quarks y antiquarks que se aniquilan de inmediato para volver a formar gluones. De tal manera que el vacío de la cromodinámica cuántica tiene una energía distinta de cero, ¿no? Como lo podemos ver ahí. Bien. ¿Por qué es interesante estudiar el plasma de quarks y gluones? Pues hay muchas razones. Yo no voy a hablar de eso ahora, pues, que de hecho me va a faltar tiempo por lo que estoy viendo, voy muy lento. Pero uno de los intereses es el restablecimiento de la simetría quiral, que es la simetría que nos explica por qué si sumamos la masa de los quarks, no nos da la masa de los protones. La masa de los quarks nunca llegará a ser la masa de un protón. Hay una masa constituyente de los quarks que es mucho mayor de la masa misma que de los quarks libres, y eso se debe a una simetría que conocemos como simetría quiral, y esa se restablece cuando se produce el plasma de quarks y gluones. Queremos estudiarla. Pero también queremos estudiar el fenómeno de confinamiento. ¿Por qué los quarks están siempre confinados en hadrones? ¿Por qué están siempre encerrados en los protones y en los neutrones? Queremos entender mejor la dualidad ADS-CFT de teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas ha establecido que hay una relación entre la cromodinámica cuántica, que es no exactamente una teoría conforme como la que establece esta dualidad, pero que se podría parecer un poco, que nos permitiría comparar con un espacio anti-de Sitter, en donde aparece la interacción gravitacional, y esta dualidad de teoría de cuerdas establece algunas cosas interesantes que se podrían medir en el plasma de quarks y gluones, ¿no? De manera tal que quizá midiendo algunas de las propiedades del plasma de quarks y gluones podemos entender
este espacio de 5 dimensiones con un agujero negro en el que habita la gravitación, con cuerdas, y al hacer cálculos en esa teoría de 5 dimensiones, nos dice algo de nuestro universo, y nos dice en particular algo del plasma de quarks y gluones que se produce en el laboratorio de manera controlada. Pero también queremos estudiar el universo temprano, porque hoy pensamos que el universo, cuando tenía entre 1 y 10 microsegundos, se encontraba formando ese plasma de quarks y gluones. Pensamos que el universo se formó del Big Bang hace 13.800 millones de años. Sufrió un proceso de inflación cósmica y que cuando la inflación cósmica se detuvo, pues se formó de inmediato ese plasma de quarks y gluones, como lo vemos acá, que es el mismo que estamos reproduciendo en las colisiones de iones pesados en el experimento ALICE. Después, el universo se enfriaría y pasaría por muchas etapas para llegar a ser lo que hoy vemos a nuestro alrededor, un universo de estrellas, de planetas, de galaxias, pero en los primeros microsegundos el universo debió haber sido un plasma de quarks y gluones muy parecido a lo que reproducimos en el laboratorio. También queremos entender el interior de las estrellas y hay muchísimos temas. Yo en particular voy a hablar un poquito del interior de las estrellas. Existen estrellas que hemos visto, que estudiamos o que estudian los astrofísicos, pero también existen objetos hipotéticos como este que les estoy mostrando ahí, una estrella de quarks. Una estrella de quarks sería un objeto parecido a las estrellas de neutrones, pero que en el núcleo la materia se encuentra a unas presiones tan altas que los quarks se liberan. Y eso que se encuentra ahí sería un plasma de quarks y de gluones que forma a esa estrella. Por eso es también interesante. Ya en 2002, en abril 10 del 2002, un experimento satelital conocido como Chandra anunció un descubrimiento muy espectacular. Anunció haber visto un objeto que llamó RxJ1856, que radia como un cuerpo sólido a 700,000 grados Celsius y que tenía un radio muy pequeño de 4 a 8 kilómetros. Eso fue un anuncio en 2002. Y el satélite Chandra, que estuvo viendo el firmamento en rayos X, localizó a este pulsar en Corona Australis. Es el remanente de una supernova, la supernova 1358, que se encuentra a 10,000 años luz de nosotros. Y entonces hubo un gran interés, porque la única manera que se tenía para explicar un objeto que radiara con esta temperatura y con un radio tan pequeño era la posibilidad de que fuera una estrella de quarks, como lo que acabo de decir. Pero las estrellas de quarks no habían sido observadas antes, de manera que eso significó un gran anuncio en aquel momento. Las estrellas de quarks son consideradas el eslabón perdido, porque nosotros sabemos que existen las estrellas de neutrones, como la que se encuentra aquí a la izquierda, y sabemos que existen agujeros negros, y sabemos que estos son el producto final de los supernovas, y que eventualmente las grandes explosiones de las estrellas gigantes terminan como estrellas de neutrones o terminan como agujeros negros, pero no hay ninguna razón para no pensar que puedan existir estrellas con radios menores que en su interior no tengan neutrones como las estrellas de neutrones o hadrones, sino que los quarks se encuentren desconfinados, es decir, que se encuentre muy lejos de las densidades extremas del espacio-fase de la cromodinámica cuántica. Estas estrellas serían entonces las estrellas de quarks, pero no habían sido observadas salvo por Chandra, que propuso que RxJ1856 era justamente una estrella de quarks. Y eso es más o menos como se vería. Las estrellas de quarks, para los astrofísicos, tienen un determinado rango de radios, rango teórico. No pongo aquí las cantidades porque no vamos a entrar en esos detalles. Pero las estrellas de neutrones empiezan más o menos en el extremo más alto de las estrellas de quarks. Tienen radios más o menos en el extremo superior de lo que sería una estrella de quarks y superiores las estrellas de neutrones.
pues el objeto que se encontró tendría unos 19 kilómetros de diámetro y entonces caería muy por debajo del intervalo de las estrellas de neutrones y en medio de las estrellas de quarks. Por eso resultaba muy interesante. Sin embargo, poco tiempo después y con mediciones más precisas, se dieron cuenta de que RxJ1856, que se pensaba que irradiaba como un cuerpo sólido a 700 grados y que tenía un radio de 4 a 8 kilómetros, en realidad no era así. En realidad radiaba a una temperatura menor de 434 grados centígrados y resultó tener un diámetro, un radio superior de alrededor de 14 kilómetros, que teniendo en cuenta efectos especiales de relatividad general, pues el radio observado parecía como unos 17 kilómetros, de manera tal que esto ya caía más en el intervalo de lo que es una estrella de neutrones. Por lo tanto, RxJ1856 dejó de ser el maravilloso descubrimiento de Chandra en 2002, en el que se había propuesto que se trataba de una estrella de quarks y fue excluido como un candidato. Seguimos pensando que las estrellas de quarks pueden existir, pero no tenemos ningún candidato para tal cosa. Le debemos a este físico hindú, Subrahmanyan Chandrasekhar, el estudio y la comprensión de la evolución de las estrellas. Él recibió el premio Nobel en 1983 porque él fue quien elaboró una trayectoria de la evolución de las estrellas que actualmente es el más aceptado. Chandrasekhar dice que pues, las estrellas se forman a partir de las nebulosas. Cuando esas nebulosas colapsan, forman estrellas que pueden ser medianas o estrellas muy masivas. Estrellas medianas son del orden de algunas veces la masa de nuestro Sol, pero las estrellas masivas ya tienen masas considerablemente mayores, de 15 a 25, 30 veces la masa de nuestro Sol. Y las estrellas medianas tienen una vida relativamente larga comparadas con las masivas. Las masivas viven tan solo 10 a 20 millones de años, mientras que la nuestra vivirá 10.000 millones de años y el Sol probablemente se encuentre a la mitad de su vida, así que tenemos todavía 5.000 millones de años para seguirnos divirtiendo. Pero eventualmente se agotará su combustible y cuando eso ocurra, ya en los albores de su muerte, se formará una gigante roja que crecerá enormemente y luego esa colapsará para percutir con el núcleo, un núcleo hecho de fierro que se habrá formado hacia el final de la vida de la estrella. Y ese núcleo quedará ahí formando una estrella enana blanca. Y el universo está poblado de estrellas enanas blancas, son extremadamente abundantes y muy conocidas. Pero si la estrella es masiva, entonces después de un cierto tiempo formará una supergigante roja que al colapsar formará una supernova. Es una explosión extremadamente violenta que acabará también dejando como remanente un núcleo que puede ser una estrella de neutrones o un agujero negro. Y cuál de las dos opciones se elige depende del estado inicial. Depende de la masa que tenía la estrella original de la que proviene. Hoy sabemos entonces que las estrellas de neutrones y los agujeros negros son los estados finales de estrellas masivas. Y como decía, pues pensamos que esas son las opciones. Hay un gap incluso entre ellas. Y pensamos que entre un determinado número de masas, que ahorita no recuerdo si es de 3.5 a 5 masas solares, no podrían existir agujeros negros. Hay un gap que establece el modelo astrofísico Chandrasekhar, en donde no se podrían formar agujeros negros, pero tampoco estrellas de neutrones. Es el gap famoso que ahora LIGO está poniendo en entredicho porque ha observado fenómenos interesantes de objetos con ese tipo de masas. Sin embargo, se ha propuesto que en el interior de las estrellas podrían existir hiperones, no solamente neutrones. Sabemos, según los modelos astrofísicos de las estrellas de neutrones, que están formados por capas, una capa muy externa hecha de hidrógeno y de helio, pero que en su interior el 95% de su interior está hecho de neutrones. Los neutrones están formados por dos quarks abajo y un quark arriba,
como lo estamos viendo aquí. Esos son quarks confinados. Pero es muy probable que muy en el interior de la estrella, en el núcleo de la estrella, se encuentren hiperones. Los hiperones son aglomerados también, son bariones, como los neutrones, pero que pueden contener al quark extraño. Estos quarks extraños, que son el azul aquí, pueden juntarse con un quark arriba y un quark abajo para formar un hiperón lambda. Pueden formarse dos quarks extraños con un quark arriba para formar un hiperón He, y hay muchísimos hiperones. El estudio del que les voy a hablar ahora tiene que ver con estos hiperones, y es un estudio que fue publicado por la revista Nature en diciembre pasado. En la colaboración Alice publicó un trabajo que se titula así, Develando la interacción fuerte de los hadrones en el gran colisionador de hadrones, pero es una consecuencia también de otros trabajos que tienen que ver con el estudio del interior de las estrellas de neutrones. Entonces, les decía que tenemos mesones y que tenemos bariones, y entre los bariones se encuentran los hiperones. Los hiperones son un tipo de barión, pero que está formado por los quarks U, D y S. Es decir, los bariones contienen al quark extraño, que es el primer quark más pesado, pero no contienen quarks en canto, ni quarks tops, ni quarks bottom. Contiene solamente quarks arriba, abajo y extraños, y a eso se les llama hiperones. Y aquí está el hiperón omega, y aquí está el hiperón He, pero hay muchos más hiperones. Hay hiperones lambda, sigma, He's, omegas, y hay una lista larga de arreglos de quarks U, Ds y S de diferentes combinaciones con diferentes números cuánticos, que es gigantesca la lista de hiperones que existen. Pues bien, el experimento Alice estudia la colisión de protones contra protones a muy alta energía, porque en este caso se trata de un estudio de protón-protón. Y en esas colisiones de protón contra protón se producen eventualmente hiperones, como el omega, que está formado por estos tres quarks extraños, y se producen protones, como el que va apareciendo acá. Lo que el experimento Alice hizo es estudiar la correlación que puede existir en el estado final cuando se produce un protón y un hiperón. Entonces tenemos la colisión de protones contra protones a una energía en el centro de masa de 13 teraelectronvolts. Inmediatamente después, en esa región se produce cantidad de partículas que salen volando en todas direcciones, y eventualmente en algunos eventos se producen protones y se producen hiperones. Y en el estado final hay interacción entre estas dos, entre el protón y los hiperones que se han producido en la colisión. Esas son interacciones del estado final, y luego viene el detector que los ve a todos, ¿no? Que ve toda esa radiación. El método del experimento Alice, como señala la revista Nature, pues partió de seleccionar eventos de multiplicidad, esos eventos que les llama HM, High Multiplicity Events. Esos son eventos que tienen una gran cantidad de partículas cargadas y que se pueden seleccionar utilizando el detector B0. Y esta es la razón para sentirnos muy orgullosos del análisis y del estudio y de la publicación en Nature, porque el detector B0 es el detector que fue diseñado y construido por el grupo de mexicanos que trabajamos en el experimento Alice. También con la ayuda del detector se lograron registrar 1,000 millones de eventos de alta multiplicidad. ¿Y por qué queremos eventos de muy alta multiplicidad? Porque en esos eventos aparecen hiperones, aparecen abundantemente los hiperones, lo que nos permite hacer el estudio que nos interesa. Una de las características del experimento Alice es que tiene detectores semiconductores, que llamamos ITS, tiene una cámara de proyección temporal, que es la TPC, y un sistema de tiempo de vuelo. No voy a hablar de eso porque me llevaría mucho tiempo, pero son sistemas de detección que permiten identificar a las partículas. Pues bien, con la ayuda de todos esos detectores se puede medir a todas las partículas que se producen en la interacción, y si, por ejemplo, se producen dos partículas que resultan ser bosones, entonces al medirlas nosotros podemos construir algo que se conoce como función de correlación de dos partículas. Y para dos bosones, la función de correlación de dos partículas se vería así. Esto es, qué tan cerca se encuentran. La función de correlación de dos partículas nos dice cuál es la probabilidad de que, dada una partícula
con una determinada posición y un determinado momento, cuál es la probabilidad de que yo encuentre a una segunda con un momento determinado y con una posición determinada. Esa es la función de correlación de dos partículas. Y para los bosones esa función de correlación se ve así. Para los fermiones se ve así. Es decir, los bosones tienden a atraerse y hacen que la función de correlación aumente. Es decir, que la probabilidad de que yo encuentre a otro bosón por ahí cerca aumenta, mientras que la probabilidad de que yo encuentre a otro fermión por ahí cerca disminuye, porque los fermiones tratan de ocupar estados cuánticos diferentes. Pues lo que se hizo en este análisis es construir esa función de correlación como está aquí abajo. Y esa función de correlación consta de dos partes. Una de la fuente de emisión, de donde se producen las partículas cargadas, como se ve aquí a la izquierda. Es la región de la interacción. Ahí hay una región del espacio y que produce partículas en diferentes puntos del espacio y con diferentes momentos. Y esa región nosotros la podemos modelar con una geometría, por ejemplo, con una distribución gaussiana. Pero también necesitamos la función de onda de las dos partículas. Y esa se puede obtener a partir de la ecuación de Schrödinger, porque las interacciones en el estado final es entre dos partículas que no son relativistas, que tienen bajos momentos, y que se pueden describir muy bien con la ecuación de Schrödinger, de manera que podemos construir la función de onda para las dos partículas y calcular esta integral. Esta integral nos va a dar entonces la función de correlación y se va a ver así como la línea verde si la atracción entre esas dos partículas es atractiva, y se va a ver así como la línea roja si la interacción es repulsiva, ¿no? Eso se puede calcular teóricamente así y experimentalmente viendo a los pares de partículas que se producen en la interacción. Y eso es el resultado que se obtiene cuando se analizan, por ejemplo, pares de partículas de protón y un Gi, un hiperón Gi. Cuando vemos esto, entonces, si la interacción fuera electromagnética, la función de correlación se vería así como esta línea verde que ustedes ven ahí, porque es una interacción atractiva. La función de correlación entonces se vería de esta manera. Pero los puntos experimentales que estoy mostrando aquí en la gráfica en realidad están un poco por arriba, y eso concuerda con que a esta interacción electromagnética le sumemos la interacción fuerte. La interacción fuerte que existe entre los quarks y los gluones que constituyen a las dos partículas. Y se puede explicar muy bien cuando se introduce la interacción fuerte, cómo ajusta muy bien a los datos experimentales. Y esto también para el protón y la omega. Entonces, en este caso, tenemos la interacción protón-Gi, que es la línea rosa, y la línea naranja aquí abajo es para protón-omega, y acá con y sin interacción electromagnética, etc. Y así se ha hecho para muchos hiperones. Yo no voy a entrar en todo el análisis, nada más quiero comunicar la idea. Aquí está otra vez la función de correlación de dos partículas con interacción electromagnética, la línea roja, verde, y cuando se ha incluido la interacción fuerte, y como se puede ver, los puntos siguen entonces a la línea que incluye las dos interacciones, ¿no? Y esto sería si solamente se tratase de ruido, de manera que esto es una señal claramente de origen físico. De manera tal que se ha medido la correlación entre protones y Gis, y entre protones y otros hiperones, ¿no? Y esa función de correlación nos permite calcular el potencial que existe entre ambas. El potencial debido a la interacción fuerte. Y eso es lo que estoy mostrando acá, utilizando un cálculo en la malla de un grupo que se conoce como Hadrons to Atomic Nucleiform Lattice. Es algo que se conoce como HAL, es un programa que permite calcular a partir de la función de correlación el potencial. Pues entonces se puede ver los potenciales de protón omega y de protón Gi. Ya con esos potenciales podemos entonces calcular qué tan fuerte es la atracción o la repulsión entre esas partículas. Y hemos podido ver que a partir de los estudios que los protones y los hiperones Gi se atraen y que los neutrones y los hiperones Gi se repelen. Cuando se hacen todos esos estudios, se encuentra que hay una repulsión entre neutrones e hiperones. Y esa repulsión que hay entre los neutrones y los hiperones puede significar que en el interior de las estrellas de neutrones se encuentre una resistencia mayor a la fuerza gravitacional que intenta colapsarla. Esa es la parte relevante del análisis y por eso es relevante para entender la estructura de las estrellas de neutrones.
Ya voy a acelerar un poquito. De manera tal que, aquí está la conclusión. Cuando calculamos los potenciales de interacción, pues nosotros vemos que hay una interacción repulsiva del orden de 6 megaelectronvolts entre los neutrones y los His. Y la masa de los His es de 1322 megaelectronvolts. Es decir, nosotros podemos comparar podemos hacer una comparación entre la masa del His, del hiperón Hi, que es de 1322, compararla con la fuerza de repulsión para darnos una idea de qué tan fuerte es esa repulsión. Entonces es de 6 a 1000. Ustedes pueden decir, es muy poquito. Pues sí, pero si ustedes consideramos cómo es la atracción gravitacional entre dos personas, ¿no? Por ejemplo, tomemos a dos personas con el peso medio de 70 kilos y sabemos que se atraen, porque dos personas de 70 kilos están sujetas a la ley de gravitación. Y si están separados a una distancia, digamos, relativamente corta, pues va a haber una atracción debido a la fuerza gravitacional de esas dos personas. Si calculamos nosotros la fuerza gravitacional, nos vamos a dar cuenta de que la fuerza que existe a 2 metros de distancia es de 0.01 miligramos, ¿no? Si las personas se ven atraídas por la ley de Newton, en 0.01 miligramos, lo que significa que si comparamos con los 70 millones de miligramos que pesa una persona, pues es la comparación de 0.01 a 70 millones, es decir, de 1 a 7,000 millones. Es decir, es una fuerza extremadamente débil. Es extremadamente débil la fuerza, tanto que no la percibimos. Nunca percibimos la atracción de otra persona por la vía gravitacional. Sí percibimos la atracción de otra persona por la vía química, pero no por la vía gravitacional, ¿no? De manera tal que entonces esta fuerza de interacción entre neutrones y Higgs pues es considerablemente mayor, ¿no? Es considerablemente fuerte si además pensamos que en el interior de las estrellas pueden existir muchísimos hiperones y hay un 95% de neutrones que los rodean. Esta interacción repulsiva en el interior de las estrellas de neutrones entre los neutrones y los hiperones puede ser la causa de que la estrella de neutrones se mantenga en contra de la fuerza gravitacional que intenta colapsarla. Y eso puede explicar un poco mejor la naturaleza de las estrellas y puede dar una mayor información a los modelos astrofísicos para que podamos entender no solamente mejor a las estrellas de neutrones y a los agujeros negros, no solamente porque hay un gap que los distancia, y no solamente podamos entender mejor, de manera más detallada, las fuerzas que existen en el interior de las estrellas, pero que también nos den luz a los procesos que pueden prevenir la formación de estrellas de quarks, que parecen estar ausentes, las que por lo menos hasta ahora no tenemos noticias, pero que podamos entender bajo qué condiciones se puedan encontrar en el firmamento estos objetos, y eventualmente la posibilidad de otros, como las estrellas mixtas, que también son una especulación de los astrofísicos, pero que podrían existir, en la que existen de manera combinada quarks libres formando un plasma y hadrones. De manera tal que hay todo un espectro de objetos que podrían estar escondidos. De los que hoy tenemos noticias son solamente de estos extremos, pero en el medio podría haber todos estos objetos astrofísicos, y para ver y entender mejor y buscarlos en los parámetros más adecuados, es importante entender las fuerzas que están activas en el interior de las estrellas de neutrones. Con eso termino ese tema del interior de las estrellas. Ya nada más para terminar, diré que actualmente el experimento ALICE se encuentra en actualización. Estamos mejorando los detectores que estuvieron tomando datos desde el 2008, 2009 hasta el 2018. Estamos reemplazando algunos de esos detectores y el grupo mexicano participa en esa actualización con estos 3 upgrades. Uno, en la cámara de proyección temporal, en donde se van a sustituir los planos de detección. No voy a entrar en detalles, solamente lo menciono. Y en el sistema de interacción vamos a sustituir el detector V0 por algo a lo que hemos llamado V0 Plus, y vamos a sustituir a un detector AD que se encontraba anteriormente, que fue diseñado y construido en México, por un detector que ahora hemos llamado FDD.
Estos son, pues, actualmente los puntos del detector en el que el grupo mexicano está trabajando. El detector FDD, que se encuentra en 2 estaciones, una en el túnel del Gran Colisionador de Hadrones y otra en la caverna. Y el detector B0, que ahora será reemplazado por un B0 Plus, y la cámara de proyección temporal que se encuentra aquí en el centro del detector ALICE. Esta es una fotografía del conector óptico del detector FDD que acabamos de instalar. Estamos muy contentos porque ayer terminamos, yo me incluyo como la mosca, en realidad nuestro postdoc en el CERN, que sí se arriesgó, fue e instaló aquí, este es el detector, este cuadrito que se ve acá es el detector FDD, ya quedó instalado desde ayer. Ayer y antier se estuvieron haciendo pruebas, ya podemos ver señales, de manera tal que ya tenemos una de las 2 estaciones del detector FDD instalado. Por su parte, el B0 Plus va por buen camino, ya está casi listo, será instalado en los próximos meses también. Y esos son detectores que miden a todas esas partículas cuando se producen en la interacción, cuando llegan hasta ellos y producen señales que son muy útiles para el experimento ALICE y del que ya les platicaré en otra ocasión, ¿no? El experimento ALICE, el grupo mexicano del experimento ALICE, está formado por investigadores de estas instituciones, del CIMBESTAB, donde trabajo yo, en el Departamento de Física del CIMBESTAB, la Universidad de Puebla, la Universidad de Sinaloa, la Universidad de Puebla y la UNAM. Esos son los grupos, pues, que conforman el grupo mexicano, esas son las instituciones que conforman al grupo mexicano en el experimento ALICE. Y con eso termino, quedo listo para preguntas sobre el tema, quedo a su disposición. Muchas gracias.